Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Estas palabras del profeta Isaías nos introducen en uno de los misterios más profundos y antiguos de la Biblia, la transformación de Lucifer en Satanás. Hoy, quiero llevarles a través de esta fascinante y compleja historia, una historia que ha sido objeto de debate y reflexión durante siglos. Desde el principio, Lucifer no era un ser maligno. Según las Escrituras, fue creado como un ángel de luz, un querubín esplendoroso, uno de los más altos y poderosos en el reino celestial. Su nombre, Lucifer, significa portador de luz o estrella de la mañana. Descrito como perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, Lucifer poseía una belleza incomparable y una sabiduría sin igual. En el libro de Ezequiel, se dice que estaba adornado con toda clase de piedras preciosas y que su voz era como la música misma, llenando los cielos de alabanza. Sin embargo, esta magnificencia no era suficiente para Lucifer. En su corazón comenzó a germinar la semilla de la soberbia. Deseaba más, aspiraba a estar por encima de todos, incluso de Dios. En Isaías capítulo 14 versículo del 13 al 14 se nos revela el pensamiento interno de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este deseo de usurpar el lugar de Dios fue su primera gran traición. La traición de Lucifer no fue un acto repentino, sino un proceso que se fue desarrollando con el tiempo. Su descontento y ambición lo llevaron a conspirar y a reunir seguidores entre los ángeles. La rebelión que encabezó fue una de las primeras grandes guerras celestiales, una batalla épica entre el bien y el mal. Aunque no se nos dan muchos detalles sobre esta batalla en las Escrituras, podemos imaginar el caos y la desolación que trajo consigo. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, no podía permitir que tal rebelión quedara impune. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo. Esta expulsión marcó su transformación de Lucifer, el portador de luz, a Satanás, el adversario. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, se narra este momento crucial. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, Satanás ya no era el ser resplandeciente que había sido. Su belleza se tornó en deformidad, su luz en oscuridad, y su sabiduría en astucia maligna. A partir de ese momento, Satanás se convirtió en el gran enemigo de Dios y de la humanidad. Su objetivo principal era y sigue siendo desviar a los seres humanos del camino de Dios, utilizando la mentira, el engaño y la tentación como sus principales armas. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de la influencia maligna de Satanás. Desde el jardín del Edén, donde engañó a Eva, hasta el desierto donde intentó tentar a Jesús, Satanás ha estado en constante lucha contra los propósitos divinos. Su caída no solo significó su propia condena, sino que también introdujo el pecado y la muerte en el mundo, afectando a toda la creación. La historia de Lucifer y su transformación en Satanás es una poderosa advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Nos recuerda que incluso el ser más glorioso puede caer si se desvía del camino de la humildad y la obediencia a Dios. También nos muestra la eterna batalla entre el bien y el mal, una batalla en la que todos estamos involucrados de una manera u otra. Continuemos explorando este fascinante tema en la siguiente parte, donde profundizaremos en los diferentes nombres y características de Satanás, y cómo su presencia ha influido en la humanidad a lo largo de los tiempos. Satanás, cuyo nombre original era Lucifer, ha sido conocido por muchos nombres a lo largo de la historia bíblica. Cada nombre refleja un aspecto de su carácter y su rol en el gran drama espiritual que se desarrolla entre el bien y el mal. Uno de los nombres más comunes es el diablo, que significa calumniador o acusador. Este título destaca su papel como el gran enemigo de los seres humanos, siempre buscando acusarlos y hacerlos caer en desgracia ante Dios. Otro título es Belcebú, que significa Señor de las moscas o Dios de los demonios. Este nombre subraya su liderazgo sobre las fuerzas del mal y su capacidad para influir en los demonios y en las personas.
En la cultura hebrea, Satanás es conocido como As-Satán, que significa el adversario. Este nombre lo presenta como el opositor activo y constante del propósito divino y de aquellos que siguen a Dios. Una característica importante de Satanás es su habilidad para disfrazarse y engañar. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta capacidad de aparecer como algo bueno y benigno es uno de sus métodos más efectivos para tentar y engañar a la humanidad. A lo largo de la historia, ha utilizado esta táctica para introducir el error y la falsedad en medio de la verdad, corrompiendo así la fe y desviando a las personas del camino correcto. La influencia de Satanás no se limita a tentaciones individuales, también se manifiesta en sistemas y estructuras corruptas. En Efesios capítulo 6 versículo 12, se nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto indica que Satanás opera a través de poderes y autoridades malignas que afectan sociedades enteras, fomentando la injusticia, la opresión y el mal en el mundo. Un ejemplo emblemático de la influencia de Satanás en la historia bíblica es su tentación a Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás, quien le ofreció todo el poder y la gloria de los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús resistió, citando las Escrituras y reafirmando su devoción a Dios. Este episodio no solo muestra la astucia de Satanás, sino también el poder de la resistencia espiritual y la importancia de la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Satanás también es descrito como el príncipe de este mundo en varios pasajes del Nuevo Testamento. Esto sugiere que, aunque derrotado en última instancia, todavía tiene una gran influencia en los asuntos humanos. Su dominio es temporal y limitado, pero su impacto es profundo y extendido. Su capacidad para sembrar discordia, maldad y sufrimiento es evidente en muchas esferas de la vida humana, desde conflictos personales hasta guerras y catástrofes globales. A pesar de su poder, la Biblia nos asegura que Satanás no puede prevalecer contra el plan de Dios. En Romanos capítulo 16 versículo 20, Pablo escribe: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Esta promesa de victoria final es un recordatorio constante de que el mal tiene un límite y que el bien, respaldado por el poder divino, triunfará al final. El impacto de Satanás en la humanidad es inmenso. Desde el engaño en el jardín del Edén hasta los tiempos modernos, su presencia ha sido una constante amenaza para la humanidad. No obstante, la Biblia nos ofrece esperanza y herramientas para resistir sus engaños. La fe, la oración y el conocimiento de las Escrituras son nuestras armas más poderosas en esta batalla espiritual continua. Exploraremos más sobre la influencia de Satanás en la historia y cómo podemos resistir sus artimañas en las siguientes partes. La influencia de Satanás en la historia de la humanidad se ha manifestado de múltiples formas, desde las tentaciones personales hasta los grandes eventos que han marcado el curso de las civilizaciones. Un ejemplo clave de su intervención es el relato del Jardín del Edén, donde Satanás, en forma de serpiente, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Este acto de desobediencia no solo marcó la caída de Adán y Eva, sino que también introdujo el pecado y la muerte en el mundo, afectando a toda la humanidad desde entonces. La serpiente en el Edén no solo era un símbolo de la astucia de Satanás, sino también una manifestación de su capacidad para distorsionar la verdad. Al preguntarle a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y luego afirmar, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Satanás utilizó una mezcla de verdad y mentira para sembrar la duda y la desobediencia. Esta táctica ha sido una constante en su método de operar a lo largo de la historia. La influencia de Satanás no se detiene en el ámbito personal, sino que se extiende a las estructuras sociales y políticas. En el libro de Daniel, por ejemplo, se habla de un conflicto celestial en el que un ángel es enviado para responder a las oraciones de Daniel, pero es retrasado durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una figura que muchos interpretan como una entidad demoníaca bajo el control de Satanás. Este pasaje revela cómo las fuerzas espirituales del mal pueden influir en los reinos y gobiernos humanos, complicando y obstaculizando los planes divinos.
En el Nuevo Testamento, encontramos a Satanás en acción durante los eventos clave de la vida de Jesús. Uno de los momentos más dramáticos es la traición de Judas Iscariote. En Lucas capítulo 22 versículo 3, se nos dice que Satanás entró en Judas, incitándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto de traición no solo llevó a la crucifixión de Jesús, sino que también mostró hasta qué punto Satanás puede manipular a los individuos para llevar a cabo sus propósitos malignos. A lo largo de los siglos, la influencia de Satanás ha sido identificada en numerosos movimientos y acontecimientos históricos. Desde las persecuciones tempranas contra los cristianos en el Imperio Romano hasta las guerras y genocidios en épocas más recientes, la sombra de Satanás parece estar presente en los momentos más oscuros de la historia humana. Su objetivo siempre ha sido sembrar el caos, el sufrimiento y la división, alejando a la humanidad de Dios y de la verdad. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que Satanás tiene límites y que no puede actuar sin el permiso de Dios. En el libro de Job, vemos cómo Satanás necesita la autorización de Dios para probar la fe de Job. A pesar de las terribles pruebas a las que Job es sometido, su historia demuestra que la fe y la integridad pueden prevalecer sobre las tentaciones y las adversidades infligidas por Satanás. En el libro de Apocalipsis, se describe el destino final de Satanás. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, se dice, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta imagen poderosa y definitiva asegura a los creyentes que el mal será finalmente derrotado y que Satanás no tendrá la última palabra. La lucha contra Satanás es una realidad constante para los creyentes, pero no estamos desamparados. Las Escrituras nos ofrecen recursos para resistir sus engaños y ataques. En Efesios capítulo 6 versículo del 11 al 18, Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Con estas herramientas, podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo y mantenernos en el camino de la rectitud y la fe. La historia de Satanás y su influencia en la humanidad es un recordatorio constante de la realidad del mal, pero también de la victoria final del bien. Nos desafía a estar siempre vigilantes, a fortalecer nuestra fe y a confiar en la promesa de Dios de que, al final, el mal será vencido y la justicia prevalecerá. El concepto de Satanás como el adversario y su influencia en la humanidad no se limita a eventos históricos y narraciones bíblicas, sino que también se extiende a las experiencias espirituales individuales. Los relatos de posesiones demoníacas en los evangelios ilustran cómo Satanás y sus demonios buscan invadir y corromper la vida humana. Jesús, en su ministerio terrenal, enfrentó y expulsó a muchos demonios, demostrando su autoridad sobre las fuerzas del mal y su capacidad para liberar a los oprimidos. Uno de los relatos más impactantes es el del endemoniado Gadareno, descrito en Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20. Este hombre, poseído por una legión de demonios, vivía entre las tumbas, era incapaz de ser contenido con cadenas, y se hería a sí mismo con piedras. Cuando Jesús se encuentra con él, los demonios dentro del hombre reconocen su autoridad y suplican no ser enviados fuera del área. Jesús les permite entrar en una piara de cerdos, que luego se precipitan al mar y se ahogan. Este milagro no solo libera al hombre de su tormento, sino que también muestra el poder de Jesús sobre el reino de Satanás. La liberación de demonios es un tema recurrente en los evangelios, subrayando la misión de Jesús de restaurar a los seres humanos a su estado original de paz y comunión con Dios. Estos relatos también nos enseñan que el mal tiene una influencia tangible y directa en la vida de las personas, pero que esta influencia puede ser vencida a través de la fe y el poder divino. En el contexto moderno, la percepción de Satanás y sus demonios ha evolucionado, pero la esencia de su influencia sigue siendo la misma. La tentación y la opresión espiritual continúan siendo realidades con las que las personas lidian a diario. Las Escrituras nos advierten que Satanás es como un león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Esta metáfora poderosa nos recuerda la constante vigilancia que debemos tener y la necesidad de estar siempre preparados para resistir sus ataques.
El apóstol Pablo ofrece una guía clara sobre cómo resistir a Satanás en Efesios capítulo 6 versículo del 12 al 18, donde describe la armadura de Dios. Esta armadura espiritual incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al equiparnos con estos elementos, estamos mejor preparados para enfrentar las tentaciones y los engaños de Satanás. Además de la armadura de Dios, la oración es una herramienta esencial en la lucha contra las fuerzas del mal. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6 versículo 13. Esta petición subraya la importancia de depender de Dios para obtener protección y fuerza en medio de la batalla espiritual. En la carta de Santiago, se nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. Este versículo resalta que la sumisión a Dios y la resistencia activa contra el diablo son fundamentales para vencer su influencia. No estamos llamados a enfrentar al mal por nuestra cuenta, sino a confiar en el poder y la guía de Dios. La literatura y la cultura popular también reflejan la figura de Satanás y su influencia. Desde las obras de Dante Alighieri hasta las novelas modernas y el cine, Satanás ha sido representado de diversas maneras, a menudo como un ser astuto y manipulador, siempre buscando corromper y destruir. Estas representaciones, aunque a veces ficticias, se basan en la realidad espiritual descrita en la Biblia y nos recuerdan la seriedad de la batalla en la que estamos inmersos. El impacto de Satanás en la historia humana y en la experiencia individual es innegable. Sin embargo, la Biblia nos ofrece esperanza y dirección, asegurándonos que no estamos solos en esta lucha. La fe en Dios, el conocimiento de su palabra y la vida de oración son nuestras principales defensas contra las artimañas del diablo. Nos anima a saber que, a pesar de los desafíos y las tentaciones, el poder de Dios es supremo y que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. Al final de los tiempos, según el libro de Apocalipsis, Satanás será derrotado definitivamente y lanzado al lago de fuego. Esta victoria final es una promesa de que el mal no tiene un poder eterno y que la justicia y la paz reinarán para siempre. Nos recuerda que nuestra lucha no es en vano y que, al permanecer firmes en nuestra fe, participamos en la gran victoria de Dios sobre el mal. La influencia de Satanás también se extiende al ámbito de las falsas doctrinas y religiones. A lo largo de la historia, muchas creencias y prácticas han surgido que desvían a las personas del verdadero conocimiento de Dios. En 2 Corintios capítulo 11 versículo del 13 al 15, el apóstol Pablo advierte sobre los falsos apóstoles y engañadores, diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estas palabras de Pablo subrayan la capacidad de Satanás para infiltrar y corromper incluso las instituciones religiosas. A través de la historia, hemos visto cómo las enseñanzas erróneas y las prácticas desviadas han llevado a muchos a alejarse de la verdad de Dios. Las herejías en la iglesia primitiva, como el gnosticismo, son ejemplos de cómo las doctrinas falsas pueden infiltrarse y causar divisiones y confusión. En tiempos más recientes, el surgimiento de sectas y movimientos religiosos que distorsionan la Biblia y sus enseñanzas es otro testimonio del trabajo engañoso de Satanás. Estos grupos a menudo presentan una fachada de verdad, pero al examinar sus doctrinas y prácticas, se revela la influencia de engaños espirituales. Es fundamental para los creyentes estar arraigados en la palabra de Dios y discernir cuidadosamente cualquier enseñanza que se desvíe de la verdad bíblica. La cultura contemporánea también refleja la presencia sutil de Satanás. En una era de información instantánea y entretenimiento globalizado, las ideas y valores que se promueven a menudo están en desacuerdo con los principios cristianos. Programas de televisión, películas, música y otros medios pueden servir como vehículos para difundir mensajes que glorifican el pecado, la violencia y la inmoralidad. En este sentido, Satanás utiliza la cultura popular para normalizar comportamientos y actitudes que son contrarios a la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 2,
Pablo describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo sugiere que Satanás tiene una influencia considerable en el mundo, particularmente en los sistemas de comunicación y medios de masas. Al bombardearnos constantemente con imágenes y mensajes que promueven el egoísmo, la lujuria y la rebelión contra Dios, Satanás busca debilitar nuestra fe y alejarnos de la santidad. La lucha espiritual no solo ocurre en el ámbito público y cultural, sino también en lo personal e interno. Cada individuo enfrenta sus propias batallas contra la tentación y el pecado. Satanás conoce nuestras debilidades y busca explotarlas para alejarnos de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo del 14 al 15, se nos dice que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estas palabras subrayan la importancia de la autovigilancia y la resistencia personal. No solo estamos en una batalla externa contra las fuerzas del mal, sino también en una lucha interna para mantenernos fieles y puros. La oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales en esta lucha. El relato de la tentación de Jesús en el desierto, registrado en Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11, nos ofrece un modelo de cómo resistir las tentaciones de Satanás. Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado en su punto más vulnerable. Sin embargo, en cada tentación, respondió con la palabra de Dios, citando las Escrituras para refutar las mentiras de Satanás. Este ejemplo nos enseña que el conocimiento y la aplicación de la Biblia son nuestras mejores defensas contra las tentaciones. Además de la tentación, Satanás también emplea el engaño y la acusación como herramientas para desanimar a los creyentes. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta acusación constante busca minar nuestra confianza en la gracia y el perdón de Dios, llevándonos a la desesperación y la culpa. No obstante, tenemos un defensor en Jesucristo, quien intercede por nosotros y nos asegura que, a pesar de nuestras fallas, somos perdonados y amados por Dios. En Romanos capítulo 8 versículo del 33 al 34, Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estas palabras nos recuerdan que, aunque Satanás intente acusarnos y desanimarnos, tenemos la victoria asegurada en Cristo. La historia de Satanás, desde su rebelión inicial hasta su actividad presente y su destino final, es un recordatorio constante de la realidad del mal. Sin embargo, también es una historia que subraya el poder y la fidelidad de Dios para preservar y salvar a su pueblo. La lucha es real y continua, pero con fe y confianza en Dios, podemos resistir las acechanzas del diablo y permanecer firmes en nuestra caminata espiritual. El alcance de la influencia de Satanás no se limita a tentaciones y engaños individuales. También se extiende a la corrupción sistemática de sociedades y naciones enteras. En la Biblia, encontramos múltiples referencias a cómo Satanás trabaja a través de gobiernos y autoridades para oprimir y alejar a las personas de Dios. En Daniel 10, se relata la visión del profeta, en la que un ángel es enviado a él, pero es demorado por el príncipe del reino de Persia, una figura que representa una fuerza espiritual maligna que influye sobre el reino de Persia. Este pasaje ilustra cómo las fuerzas demoníacas pueden operar a niveles altos, afectando la política y las decisiones que impactan a millones de personas. La influencia de Satanás en los sistemas de gobierno y estructuras de poder se puede ver también en la historia de la humanidad, con regímenes tiránicos y opresivos que han causado un inmenso sufrimiento. Las guerras, las persecuciones y las injusticias son frecuentemente impulsadas por ideologías que promueven el odio, la división y el desprecio por la vida humana, todas características del reino de Satanás. La Biblia nos muestra que detrás de estas fuerzas visibles a menudo hay una batalla espiritual invisible. En el Nuevo Testamento, Satanás es denominado el Dios de este siglo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, lo que sugiere que tiene un nivel significativo de control e influencia sobre el mundo y sus sistemas.
Sin embargo, este control es limitado y temporal, sujeto a la soberanía de Dios. Este título subraya la importancia de no subestimar el poder de Satanás, pero también de recordar que su tiempo es corto y que su derrota final está asegurada. Las estrategias de Satanás para corromper las sociedades incluyen la promoción de la idolatría y el materialismo. En el libro de Apocalipsis, se nos describe la gran ramera de Babilonia, un símbolo de la corrupción espiritual y material que seduce a las naciones del mundo. Esta figura representa cómo Satanás utiliza el atractivo del poder, la riqueza y el placer para desviar a las personas del verdadero culto a Dios. El materialismo, en particular, es una herramienta poderosa en manos de Satanás, ya que puede llevar a la gente a poner su confianza y devoción en las cosas temporales en lugar de en lo eterno. El sistema de Babilonia en Apocalipsis también se refiere a la corrupción espiritual. Las falsas religiones y las prácticas esotéricas han sido métodos a través de los cuales Satanás ha desviado a las personas del camino de la verdad. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, los cultos y las sectas han proliferado, ofreciendo caminos alternativos a la salvación y el conocimiento, pero en realidad, llevando a las personas a la oscuridad y la confusión. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo advierte que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia resalta la continua relevancia de estar vigilantes contra las enseñanzas falsas. En el ámbito personal, la lucha contra la influencia de Satanás requiere una disciplina espiritual constante. La Biblia nos llama a estar siempre alertas y sobrios, como se menciona en 1 Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 9, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La resistencia activa contra Satanás implica una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y comunidad con otros creyentes. Estas prácticas fortalecen nuestra fe y nos protegen de los ataques espirituales. La tentación de Jesús en el desierto, como se describe en Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11, ofrece una estrategia clara para enfrentar las tentaciones. Jesús utilizó la Escritura para contrarrestar cada tentación que Satanás le presentó. Este ejemplo subraya la importancia de conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La Biblia no es solo un libro de historia o moralidad, sino una herramienta viva y activa que nos equipa para enfrentar las batallas espirituales. Además de la resistencia personal, la comunidad cristiana desempeña un papel crucial en la lucha contra la influencia de Satanás. En Hebreos capítulo 10 versículo del 24 al 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua, lo cual es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. El papel de la Iglesia es también ser una luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Iglesia está llamada a reflejar la luz de Cristo en un mundo influenciado por Satanás, mostrando la verdad y el amor de Dios a través de sus acciones y testimonios. La narrativa de la batalla entre el bien y el mal, con Satanás como el adversario principal, es una historia continua de resistencia, fe y esperanza. Nos desafía a estar siempre vigilantes, a fortalecer nuestra relación con Dios y a apoyar a nuestra comunidad de fe en la lucha contra las fuerzas del mal. La victoria final pertenece a Dios, y en esa promesa encontramos la fuerza y la motivación para seguir adelante, sabiendo que el mal no tiene la última palabra. La culminación del plan de Satanás en la historia humana se revela en el libro de Apocalipsis, donde se describe su destino final y el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. El Apocalipsis nos presenta una serie de visiones que muestran la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, y el juicio final de Satanás y sus seguidores. En Apocalipsis 12, se nos da una visión de una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles.
El dragón, identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, es derrotado y arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Este evento marca un punto decisivo en la lucha cósmica, ya que Satanás es expulsado del cielo y confinado a la tierra, intensificando su furia contra los seres humanos. Esta visión subraya la naturaleza continua y escalada del conflicto espiritual. En Apocalipsis 13, se nos introduce a dos bestias que actúan como agentes de Satanás en la tierra. La primera bestia surge del mar y tiene el poder de ejercer autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta bestia representa los sistemas políticos y militares opresivos que Satanás utiliza para perseguir a los fieles y consolidar su dominio. La segunda bestia, que surge de la tierra, actúa como un falso profeta, promoviendo la adoración de la primera bestia y realizando señales y maravillas para engañar a la humanidad. Estas bestias simbolizan la alianza entre el poder político y la falsa religión, una combinación letal que Satanás utiliza para desviar a las personas del verdadero culto a Dios. La marca de la bestia, descrita en Apocalipsis capítulo 13 versículo del 16 al 17, es otro elemento crucial en la narrativa apocalíptica. Todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciben una marca en su mano derecha o en su frente, sin la cual no pueden comprar ni vender. Esta marca simboliza la completa lealtad y sumisión al sistema satánico, un desafío directo a la fidelidad a Dios. En contraste, los siervos de Dios son sellados con el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes, lo que indica su pertenencia y protección divinas. A pesar de la aparente victoria de Satanás y sus agentes, Apocalipsis nos asegura que su derrota final es inevitable. En Apocalipsis 19, se describe la segunda venida de Cristo, quien aparece como un jinete en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero. Con justicia, él juzga y hace la guerra, y de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las bestias y los reyes de la tierra se reúnen para hacer guerra contra el jinete y su ejército, pero son derrotados. La primera bestia y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El clímax de la historia se encuentra en Apocalipsis 20, donde se describe el destino final de Satanás. Después del milenio, Satanás es liberado de su prisión y sale para engañar a las naciones una vez más. Reúne a un vasto ejército para atacar a los santos y la ciudad amada, pero el fuego desciende del cielo y los consume. Satanás, el gran engañador, es finalmente arrojado al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este acto de justicia divina asegura que Satanás nunca más tendrá poder para engañar o corromper a la humanidad. La victoria final de Dios sobre Satanás no solo representa el triunfo del bien sobre el mal, sino también la restauración completa del orden divino. Apocalipsis capítulo 21 versículo 22 nos ofrece una visión gloriosa del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más muerte, llanto, ni dolor. La nueva Jerusalén desciende del cielo, adornada como una novia para su esposo, y Dios mismo morará con su pueblo. Esta ciudad radiante, iluminada por la gloria de Dios, será un lugar de paz eterna, donde el mal no tendrá cabida. La eliminación definitiva de Satanás y el establecimiento del reino eterno de Dios nos brindan esperanza y consuelo en medio de nuestras luchas actuales. Aunque enfrentamos tentaciones y pruebas, sabemos que la victoria final está asegurada en Cristo. Nos anima a perseverar en la fe, resistiendo las acechanzas del diablo y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. En el presente, la Iglesia tiene un papel crucial en esta batalla espiritual. Estamos llamados a ser sal y luz en el mundo, a proclamar el Evangelio de la salvación y a vivir vidas que reflejen el amor y la justicia de Dios. A través de la oración, el testimonio y el servicio, participamos en la expansión del reino de Dios y resistimos la influencia de Satanás. Al hacerlo, anticipamos el día en que todas las cosas serán hechas nuevas y la gloria de Dios llenará toda la creación. En este recorrido por la historia de Lucifer y su transformación en Satanás, hemos visto cómo su rebelión y caída inicial desencadenaron una cadena de eventos que han impactado tanto el ámbito celestial como el terrenal. La narrativa bíblica nos revela que la lucha contra las fuerzas del mal no es simplemente una serie de eventos aislados, sino una batalla continua que afecta nuestras vidas cotidianas y nuestro destino eterno.
Es crucial entender que, a pesar de la poderosa influencia de Satanás, los creyentes no están desamparados. Dios nos ha proporcionado las armas necesarias para resistir al maligno y vivir una vida de victoria. En Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 18, el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, una metáfora poderosa que ilustra cómo debemos equiparnos para enfrentar los ataques de Satanás. Nos insta a ceñirnos con el cinturón de la verdad, ponernos la coraza de justicia, calzarnos con el evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, usar el casco de la salvación y empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura simboliza un aspecto vital de nuestra vida espiritual que nos protege y nos capacita para resistir. La oración es otro componente esencial en nuestra defensa contra Satanás. Jesús mismo nos enseñó a orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6 versículo 13. La oración nos conecta con el poder y la sabiduría de Dios, permitiéndonos discernir las estrategias del enemigo y encontrar la fortaleza para resistir. En momentos de tentación y desafío, la oración nos recuerda que no estamos luchando solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos poder. Además, la comunidad cristiana juega un papel vital en la resistencia contra Satanás. Somos llamados a apoyarnos mutuamente, a confesarnos nuestros pecados y a orar unos por otros. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo destaca la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y el apoyo mutuo en la lucha espiritual. Juntos, podemos animarnos y fortalecer nuestra fe, creando un frente unido contra las tácticas divisivas de Satanás. La importancia de la obediencia y la sumisión a Dios no puede ser subestimada. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos instruye, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La sumisión a Dios implica reconocer su soberanía y confiar en su dirección. Al rendir nuestras vidas a su voluntad, encontramos la fuerza para resistir las tentaciones y las mentiras de Satanás. La resistencia activa no se trata solo de decir no al mal, sino de decir sí a Dios en cada aspecto de nuestra vida. En medio de esta lucha, no debemos perder de vista la esperanza y la certeza de la victoria final. El libro de Apocalipsis no solo describe la derrota de Satanás, sino también la gloriosa culminación del plan redentor de Dios. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más mal, dolor ni muerte, nos motiva a perseverar. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos da esta promesa consoladora. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras esperamos ese día glorioso, nuestra misión es vivir fielmente, proclamando el Evangelio y extendiendo el amor de Dios a un mundo necesitado. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, y cada gesto de amor es una declaración de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Somos embajadores del reino de Dios, llamados a reflejar su luz en medio de la oscuridad. El estudio de la transformación de Lucifer en Satanás y su impacto en la historia nos recuerda la seriedad de la lucha espiritual y la necesidad de estar siempre preparados. Pero, sobre todo, nos recuerda la grandeza del poder de Dios y la seguridad de su victoria. La rebelión de Lucifer puede haber introducido el mal en el universo, pero la redención a través de Jesucristo asegura que el bien prevalecerá. En Cristo, encontramos no solo la fuerza para resistir, sino también la esperanza de un futuro glorioso, libre de la influencia de Satanás. Que esta narrativa nos inspire a vivir con valentía y fe, sabiendo que la batalla es del Señor y que en Él, la victoria ya está ganada. Sigamos adelante con la confianza de que, a pesar de las pruebas y tentaciones, Dios es fiel y su amor nos sostendrá hasta el final.